Bueno, mirad, vamos a plantear ya algún problema de examen, ¿eh? Os he dejado en la pestaña de trabajo de clase, de acuerdo, veréis que hay un apartado que pone documentos generales y ahí he dejado todos los exámenes de sistemas fluidomecánicos que tenemos. Prácticamente están casi todos, ¿de acuerdo? Hay algunos que ya veréis que no tienen muy buena calidad, porque son fotos y cosas así, pero bueno, hay otros que están en PDF y están bastante bien. Los tenéis ahí organizados en dos grupos. Parece que está del 2013 al 2016, 2016, de acuerdo, hasta este último, hasta el 2020, ¿vale? Bueno, mirad, este es el examen de febrero de 2018. Nos dice: el sistema de bombeo mostrado en la figura 2 se emplea para trasvasar agua desde dos depósitos a otro más elevado mediante dos bombas idénticas y un sistema de tuberías. Los tres depósitos son de grandes dimensiones y están abiertos a la atmósfera. La diferencia de cotas de la superficie libre del agua en los depósitos es: una es de 20 metros, la otra es de 10 metros. La curva característica de las bombas para la velocidad de giro nominal puede aproximarse por la expresión, pone ahí 40 más 100Q menos 900Q cuadrado. Ambas tuberías están fabricadas en multicapa, nos dan la rugosidad absoluta. Las longitudes y diámetros de cada uno de los tramos se muestran en la tabla, y hay una tabla donde tenemos los dos tramos con los diámetros y las longitudes correspondientes. Y para unas determinadas condiciones de apertura de la válvula, hay una válvula de regulación, el caudal que circula por el tramo 1 es de 175 litros por segundo. Se despreciarán a efectos de cálculo los tramos que conectan los depósitos con las bombas y estas con la tubería de alimentación principal, así como las pérdidas secundarias cuyos coeficientes no se pueden obtener con los datos del problema. Mira, es el esquema de instalación, ¿vale? Mira, nosotros solamente disponemos de datos de dos tramos. Disponemos de lo que ellos han denominado tramo 1, que sería esto de aquí, y de lo que ellos han denominado tramo 2, que sería este de aquí, que es el que contiene la válvula. ¿Vale? Había un poco de follón con los números en este apartado, en este ejercicio, porque la verdad está numerado esto un poco patatilla. Y claro, como han puesto aquí bomba 1, bomba 2, pues digamos que inevitablemente no nos queda más remedio que utilizar por aquí un caudal que es el caudal 1, que este no pasa nada, circula, de acuerdo, una parte horizontal que no se contabiliza y la otra parte por la tubería 1. Después aquí tendríamos un caudal 2, que sería el proporcionado por la bomba 2, que ya veis que no circula por la parte horizontal de la que estamos despreciando todos los efectos. Y después tendríamos un caudal resultante, que no nos queda más remedio que llamarlo, esto se puede cambiar la notación, pero también es un follón, esto de aquí llamarlo caudal 3, que realmente será la suma de los otros dos caudales. Ya veis que el caudal 3 pasaría a través del tramo 2. Tenéis que tener un poco de precaución con eso, ¿de acuerdo? Porque digamos que la numeración no es totalmente coincidente. Nos pregunta cuál es el caudal que impulsa la bomba que aspira del depósito superior. Es decir, lo que nos pregunta es el caudal 2. Aquí lo que nos está preguntando es por el caudal que aspira del depósito superior, del 2, que sea por tanto el caudal 2. Y después también nos pide el coeficiente de pérdidas de la válvula para las condiciones indicadas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una válvula de la que tendremos un coeficiente de pérdidas, pero que en principio no conocemos. El problema, en principio, en su manejo, es bastante similar, ¿de acuerdo?, al otro que hemos planteado, ¿de acuerdo?, de la hoja, ¿vale? Por eso he querido hacer este problema, ¿de acuerdo? Un problema bastante similar. Con lo cual,
Vale, esta es la altura manométrica que nos proporcionan para cada una de las bombas. Nos dice que el caudal 1 vale 0,165 litros, es decir, el caudal 1 lo conocemos. ¿Vale? ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues básicamente hemos utilizado el mismo formato que antes. Es decir, mirad, yo trasvaso agua desde cada depósito inferior al superior. Es decir, yo hago primero, yo tengo que hacer, ¿de acuerdo?, un camino que va así. Y por aquí también tendría que hacer otro camino que vaya por aquí. Digamos que lo que vamos a montar son dos curvas resistentes de instalación, uno que va del 1 al 3 y otro que va del 2 al 3. Fijaros que el que va del 1 al 3 pasa por el tramo 1 y por el tramo 2, con lo cual por eso hemos tenido que hacer la distinción. Es decir, primero la altura geométrica sería H1 y después tendríamos las pérdidas que se produjeran por fricción y totales en la tubería 1 y las que se producirían en la tubería 2. Vuelvo a repetir, simplemente que tengáis precaución con la discrepancia esta, porque de la tubería 2 pasa el caudal 3. Ese es el único pequeño, en fin, el único pequeño inciso que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? La otra curva es más sencilla, porque como estábamos desestimando los tramos horizontales, realmente la otra que va desde el 2 al 3 solamente pasaría a través del tramo 2. Si hacemos la curva existente del 2 al 3, sería la altura del 2 y solamente serían las pérdidas del tramo 2. O sea que son las mismas que tenemos aquí. Mirad, si utilizamos la primera curva resistente la tenemos que igualar a la altura manométrica que suministraría la bomba 1. Mirad, de esta primera el caudal 1 lo conocemos, por eso lo hemos sustituido por 0,175. El diámetro era 0,3, entonces eso lo tenéis, repito, en las tablas. El diámetro era 30 centímetros, 0,3, y la longitud eran 50, parece que ponía, sí, 50 metros. 50 y 0,3. Y del tramo 2, pues teníamos también, de acuerdo, el caudal era el caudal 3, que no lo conocemos, su diámetro era 0,4, la longitud era 100, y si nos referimos a las pérdidas localizadas, ¿de acuerdo? Bueno, pues mirad, aquí no hay ninguna. Voy a quitar aquí varias cosas, es de un follón. Vamos a quitar aquí alguna cosilla. Mirad, si nos fijamos, ¿de acuerdo? No hay ningún coeficiente de pérdidas, ¿de acuerdo? Dado en la figura, con lo cual simplemente tendríamos que, bueno, pues tendríamos el coeficiente de pérdidas a la entrada del depósito, ese sí que lo tenemos que contabilizar, coeficiente de pérdidas, y el coeficiente de pérdidas de la válvula. Pero fijaros que ambos están en el tramo 2, no hay ninguno en el tramo 1, ¿vale? Por eso, mirad, en el tramo 1 no hemos puesto nada. En el tramo 1 no hemos puesto nada. Y en el tramo 2 hemos puesto los dos. ¿De acuerdo? La pérdida de carga en la válvula, ¿de acuerdo? Y la pérdida debido a la energía cinética al entrar al depósito. Eso lo hemos igualado a la altura manométrica de la bomba 1, de la cual conocemos su caudal, con lo cual lo podíamos sustituir. ¿Vale? En principio no podemos resolver. A ver. Bueno, la verdad es que este primero sí que se podría plantear. Nos faltaría el lambda 2. Vale, mirad, vamos a hacer una cosa, y es que yo ya lo había planteado aquí, de acuerdo con las diferentes ecuaciones que teníamos que, de acuerdo, que ir tomando, de acuerdo, con lo cual
Y esta ecuación en principio la he dejado en principio planteada, simplemente, ¿vale? Como ecuación 1 o algo así. Después he vuelto a aplicar lo mismo, pero para la curva resistente entre 2 y 3. El desnivel era 10 metros. Ya hemos dicho que todas estas términos de pérdidas se vuelven a repetir aquí. Y ahora tendríamos simplemente la curva, la altura manométrica proporcionada por la bomba 2, pero claro, de la bomba 2 desconocemos de acuerdo al caudal, con lo cual simplemente la dejamos planteada. Y esta sería una segunda ecuación. Y por supuesto, la suma de los dos caudales, el 1 y el 2, es el caudal 3, con lo cual tenemos una tercera ecuación que relaciona los caudales 2 y 3. Mirad, del primer tramo de tubería, del 1, como nos han dicho, como nos han dado el valor de caudal, yo con el valor de caudal puedo calcular el número de reinos. 4 veces el caudal partido pi, la viscosidad cinemática, en este caso, como es un examen, sí que la daban, ¿vale? En este caso la teníamos. Estaba aquí, ¿vale? El 10 era menos 6, ese que os está diciendo que está utilizando, que hemos estado utilizando en todos los problemas, ¿vale? Y el diámetro de la conducción que era 0,3, con lo cual tenemos el valor del número de reinos para el tramo 1 de tubería, y con eso aplicado, en este caso, la verdad que ha sido por tener un ejercicio de cada cosa. En este caso he aplicado Cole-Brock, ¿de acuerdo? Podríais aplicar o Cole-Brock o St. James, ¿de acuerdo? Cualquiera de los dos, como la rugosidad no la daban. Oye, precaución una cosa con las unidades de la rugosidad, ¿de acuerdo? Me explico. Tenéis que mirar siempre las unidades en las que de la rugosidad. Fijaros que aquí las da como 0,4 milímetros para poner el diámetro en las mismas unidades, también en milímetros, ¿de acuerdo? Tener mucha precaución en ese cociente, que es fácil despistarse y poner diferentes unidades, ¿vale? Bueno, pues he aplicado Cole-Brock-White y me da un lambda 1 de 0,02142. Y mirad, he utilizado una cuestión para no tener que seguir calculando cosas, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, a medida que he montado las ecuaciones, os he dicho que había términos que eran iguales. Había varios términos que eran iguales. A ver, me explico. Voy a quitar de aquí alguna cosilla para que se vea. Mirad, de las dos ecuaciones que hemos planteado, si os dais cuenta, hemos dicho, porque lo he querido destacar por eso, que este término y este término eran iguales. Bueno, pues lo que he hecho ha sido despejar ese término en uno, despejar ese término en el otro e igualarlos. Porque así, si os dais cuenta, solamente aparece, como se va el lambda 2 de aquí, solamente aparece el lambda 1, con lo cual con el cálculo del lambda 1 tendríamos suficiente. Digamos que lo que he hecho como operación sería, de aquí, de la primera ecuación, he despejado, repito, este término de aquí, pero que me da un número, porque fijaros que todo esto de aquí con el lambda 1 era numérico y esto también. Entonces me ha quedado eso. Mientras del otro, si despejaba esto, solamente había que pasar el 10 a este lado de aquí. Con lo cual, a este lado, lo que nos quedaba era el otro, que era este término de aquí. Repito, simplemente es una pequeña reordenación de las ecuaciones, porque vemos que hay un montón de términos de acuerdo que se anulan. Y fijaros que así me queda una ecuación muy sencilla. Repito, solo he utilizado el lambda 1, no me ha hecho falta calcular ningún otro lambda más. Y con eso puedo calcular el caudal 2.
que es realmente lo que pide el apartado A del problema, ¿eh? El apartado A del problema solamente pide hasta ahí, solamente pide el valor del caudal 2. Por supuesto, como ya tenemos el caudal 1, se habrá averiguado el caudal 2, ya sabemos cuál es el caudal 3. Y por tanto, si conozco el caudal que circula por el tramo 2 de la tubería, que es el caudal 3, puedo calcular de nuevo su número de Reynolds y, utilizando otra vez la expresión de Colebrook, su coeficiente de fricción. Con lo cual ahora lo que vamos a hacer es utilizar, ¿de acuerdo?, la segunda ecuación. Si ahora utilizamos la segunda ecuación, ya puedo sustituir el valor de lambda 2, el valor de Q3, y lo importante es que veis que solamente es la función de K. Es decir, he sustituido el caudal, me ha quedado en función de K, y a este lado, por supuesto, me queda la altura manométrica proporcionada por la bomba 2, pero claro, ya teníamos también su caudal que acabamos de calcular, que era 0,2187, con lo cual es un valor numérico. Y resolviendo, obtengo la constante de la válvula que regula el funcionamiento ese que nos han pedido. Es decir, resulta que la constante de la válvula vale 13,34, ¿de acuerdo? Y tiene que tener ese coeficiente de pérdida expeditivo, ¿para qué? Para que el caudal, ¿de acuerdo?, de la bomba inferior, para el caudal de la bomba 1, fuera de 175 litros por segundo. ¿Vale? Repito, un ejercicio bastante manejable. Simplemente es verdad que si no organizáis esta igualdad que hemos hecho, os montáis ahí un chirigay de calculadora porque ahí hay 28.000 numerillos, ¿de acuerdo? Era fácil, ¿de acuerdo? Simplemente si yo veo en dos ecuaciones dos términos, ¿de acuerdo?, iguales, los puedo igualar entre sí porque de esta forma he eliminado, ¿de acuerdo?, dos incógnitas. Hemos eliminado el caudal 3 y hemos eliminado el lambda 2, que lo desconocíamos. Y no hemos tenido que utilizar ningún valor de lambda 2 añadido. Posteriormente lo hemos calculado, pero ya un valor verdadero. Ya no estamos haciendo ningún tipo de estimación ni nada parecido. ¿Vale? Repito, el ejercicio se parecía bastante al otro que habíamos planteado en el ejercicio 1.6 de la hoja de problemas. ¿Vale? Os he dejado una tarea también para que hagáis vosotros un ejercicio. Va a ser norma común habitual, siempre os voy a dejar una tarea. Esta semana es la primera, no os voy a machacar mucho, estamos en verano. Yo creo que la clase, en fin, hemos hecho ahí, me parece que 6 problemas, otro de examen, la teoría. Me parece que la clase por hoy está bastante bien, ¿vale? Y os he dejado uno que no es demasiado complicadillo para que lo intentéis, ¿de acuerdo? Y me lo entreguéis, ¿vale? Os lo mando como tarea a través de la plataforma, ¿de acuerdo? Con el fin, ¿de acuerdo?, de que lo hacéis, ¿de acuerdo?, lo corregís y me lo subís a la plataforma para que yo los pueda ir corrigiendo individualmente, ¿vale? Venga, espero que trabajéis un ratillo y lo hagáis, ¿vale?